vez una Caperucita Roja y un lobo. Me diréis, pero si al lobo ya le abrieron la tripa, le llenaron la tripa de piedra, se cayó al río y ya no hay lobo. Bueno, es que en el tiempo de los cuentos había muchos lobos y muchas caperucitas. Y este es otro lobo. A este lobo, como a todos los lobos, su menú favorito eran las caperucitas y los cerditos. Este lobo comía mucho cerdo. Quizá por eso olía como un puerco. Bueno, por eso porque no se lavaba. Era un lobo torpe, gruñón, maleducado. Así que Caperucita andaba súper tranquila porque cada vez que salía al bosque, pues olfateaba y sabía perfectamente dónde estaba el lobo. Así que no tenía ningún problema. Cuando estaba constipada y no podía olerlo, entonces como el lobo era muy torpe, tropezaba, se levantaba y decía palabrotas, unos palabros. No lo voy a decir. Decíamos palabras horrorosos y Caperucita lo oía súper lejos. Así que ella, además era una chica muy buena en educación física. Era la primera de su clase, en la clase de gimnasia. Y cuando el lobo estaba cerca, Caperucita se ponía a correr a su alrededor y se reía un montón de él. Es más, hacía otra cosa. Hacía como que se caía y cuando el lobo la iba a coger ella salía zumbando y el lobo no la pillaba nunca. Así que este lobo, que era torpe, maleducado, un poco guarrete y bastante sucio, decidió que las cosas no podían seguir así porque a Caperucita no se le iba a poder comer nunca. Así que se planteó empezar a ducharse todos los días, aunque no le gustaba nada, y se echaba perfume de pino. Se apuntó al mejor gimnasio de la zona y hacía deporte todos los días. Y además se apuntó a un curso online de buenos modales por correspondencia. Online. Ahora es online. Bueno, pues el caso es que el lobo empezó a convertirse en un ser que no olía mal. Y Caperucita ya estaba en un pequeño problema, porque ya salía del bosque y no sabía por dónde iba a aparecer el lobo. Y además, cada vez que se lo encontraba, ella corría, pero como el lobo estaba en forma, cada vez le resultaba más fácil escaparse. Hasta el punto de que una vez echó su garra y le enganchó la capucha roja de su Caperucita estaba ya muy preocupada porque cualquier día de estos el lobo la iba a pillar y se la iba a comer. Así que decidió meterse en su casa a meditar cuál era la solución. Por la ventana veía todos los días al lobo haciendo deporte y con los cascos puestos, escuchando podcasts de buena educación. Así que no sabía qué hacer. Caperucita se puso a pensar y pensó con una cesta en la cabeza que era como mejor se la daba a pensar. Y cuando estaba con su cesta en la cabeza, miró por la ventana y apareció la abuelita. La abuelita venía vestida con un vestido de flores. Esa era la solución. Era primavera y con las flores del campo no se le veía a la abuelita. Así que Caperucita se puso aguja a la obra y se hizo un vestido de flores para la primavera. Pero claro, la primavera pasó y cuando llegó el verano se hizo un vestido de hojas frescas y se colocó una cesta de frutas en la cabeza. En el otoño cosió un vestido de hojas secas. Y para el invierno no tuvo que coser nada, porque como hacía frío no salió de casa. Y además hubiera sido un problema, porque le hubiera tocado hacer un vestido blanco que no le gustaba nada. Me preguntaréis qué pasó con el pobre lobo. Pues el pobre lobo no le quedó otra que hacerse vegetariano. Y desde entonces pues tiene muchos amigos. Y colorado como el cuento. ¿Qué pasó?
mago, pero